Bienvenidos a Filosofía Fundamental. La intención de hacer una filosofía comparada, quiero iniciar por ahí, es o ha sido a lo largo de estos dos espacios, de estos dos talleres, el reconocimiento de que en el diálogo con la diferencia hay unas posibilidades creativas increíbles y que la filosofía requiere ese diálogo precisamente por eso, porque la creatividad, eh, digamos, en la academia tradicional, en la academia como está actualmente, al menos en las facultades de filosofía, se ha venido mm, acabando, se ha venido apagando cada vez más. Entonces, estos espacios otros al menos nos hacen reconocer en lo que tiene que ver con la metafísica, pues que hay que no hay una sola, hay muchas. Incluso cuando nosotros hacemos un análisis de las propuestas de la metafísica en lo que viene a ser con la filosofía occidental y tradicional, se empieza a ver que hay muchas interpretaciones de cómo el mundo se organiza y cuáles son esos principios o trascendentales que organizan a la realidad. Ya nosotros mismos desde la realidad hemos presentado también pues, precisamente que la realidad se complejiza. Es decir, que a medida que nosotros avanzamos históricamente, la historia es el dinamismo de la posibilitación, como lo habrá visto Ignacio Yacuría y también Javier Zubiri. Es decir, historia no es el paso del tiempo y ya. Historia es que a medida que nosotros como comunidad humana en general hemos venido existiendo y hemos venido cohabitando con la realidad o en la realidad, eh, esta se va dinamizando y complejizando cada vez más. El ejemplo que utiliza Yacuría pues es el de los aviones. Efectivamente, no habían aviones hace 500 años. Y esa es una realidad nueva. Y esa es una realidad determinada históricamente por una serie de dinamismos, de complejizaciones, de estructuraciones que hacen que la realidad sea cada vez más compleja. Pero ¿qué ocurre? Y también es algo que Gerardo había mencionado en uno de sus cursos, que la realidad, o bueno, que la historia también tiene la particularidad de acabar con realidades. Es decir, no es como que la realidad se abre y ya, sino que en esos movimientos de complejización que vienen deviniendo históricamente, pues habrán unas realidades que desaparecen. Y ese es el gran peligro que ocurre cuando nosotros, o bueno, cuando Occidente se ha encontrado con otras realidades, con otros grupos humanos, que tienden a la desaparición. Entonces, pues, la desaparición de esos modos, de esas posibilidades que existen, pues implica además la tragedia grandísima, o el gran eh, dilema de que esa realidad se acaba. Entonces, que nosotros en vez de tener una posibilitación cada vez más grande, pues en algunos momentos de la historia estamos es más bien estrechándonos, ¿no? Pues lo podríamos pensar un poco también con el tema del descubrimiento de América, ¿no? El momento en que nosotros, o bueno, en el momento en que los países colonizadores no hablemos únicamente de América, pues África también ocurre, ¿no? Con Asia. El momento en el que un etnos se encuentra con otro, pero ese encuentro no implica la apertura, sino más bien el cierre, pues obviamente estamos hablando de que hay menos realidad, de que la realidad en ese momento se volvió menos. Y eso es algo que metafísicamente tiene mucha potencia, ¿sí? Entonces aquí no únicamente estamos haciendo como un ejercicio de mea culpa, como como la intención de que nosotros queremos como resignificar esas comunidades, sino que queremos más realidad. Esa es un poco la propuesta. No únicamente lo veamos desde el punto de vista de que queremos ser buenas personas y ayudar a otros, sino que también, o filosófica, o bueno, metafísicamente hablando, lo que queremos es más realidad, que la realidad siga abriendo, que la realidad siga dando de sí y abriéndose, abriendo sus posibilidades, porque es en esas nuevas posibilidades en las que nosotros, en este momento, bajo los esquemas del capitalismo en el que nos encontramos, estamos cada vez más cerrando esa realidad, ¿no? Cada vez más a medida que en el que el consumismo capitalista está operando, pues estamos perdiendo vidas animales, ¿no? La diversidad es cada vez menos diversa, ¿no?
Y no únicamente estamos hablando de la diversidad biológica, sino también de la diversidad social. Y entonces ahí es en donde aparece un poco la intención de estos cursos, o al menos lo personal. El panorama andino lo presento yo como interesante o como de interés en el sentido en que son propuestas filosóficas que problematizan el diálogo con las otras culturas y entendiendo que son culturas vivas. Como ustedes han visto, ninguno de los textos que se han manejado son textos históricos, aunque los hay. Ninguno de los textos que se han manejado son textos, digamos, que se pueden analizar eh, arqueológicamente, sino que la intención un poco es ver y entender que cuando se piensa en filosofía andina, pues también se está pensando desde las realidades de esas comunidades, que son comunidades que históricamente han sufrido un conjunto eh, de políticas que los han puesto en situación de marginalidad, de frontera, en el entendido que que no son beneficiarios de sus sistemas económicos y políticos que les han sido impuestos. Es decir, cuando llega una cultura que no, digamos, no necesariamente es el del español colonizador, sino pues el americano que busca extraer bienes con la minería, eh, el canadiense que busca la extracción de petróleo, bueno, en fin, es decir, esa persona que busca y que va a esos territorios no por la convivencia, sino más bien por la extracción de bienes y servicios, pues entonces ahí es cuando empiezan a ocurrir unas crisis que en algún momento empiezan a ser expresadas teóricamente. Y entonces ahí empezamos con el tema de la primera clase, que es el Pachacuti. Yo entiendo como Pachacuti como una especie de trascendental de la realidad, en el entendimiento en que un trascendental desde la realidad es algo así como un principio que opera en varios aspectos de la realidad misma. Hay una imagen que es muy artículos, y es que nosotros podríamos entender un poco que la concepción occidental y tradicional del conocimiento secciona a la realidad como en aspectos diferentes. Entonces, en esta sección de la realidad es la social. Aquí tenemos entonces a la natural, aquí tenemos a la física, a la biológica, y cada expresión intelectual de nuestro conocimiento humano analiza esa sección de la realidad y le da una categorización propia. Y pareciera ser como que cada una de ellas es independiente. Entonces, cuando yo soy físico, analizo la realidad en su fisicidad y genero una serie de propuestas o de categorías o bueno, sí, de conceptos que van a intentarme dar una explicación de cómo opera la física, bueno, el universo físico, pero entonces el biológico y el químico tienen sus propias y hay muy pocos espacios de intercomunicación entre ellos. Entonces, lo que nosotros proponemos desde la biología como la metafísica es el análisis de ciertas categorías que atraviesan todas ellas, ¿no? Uno puede ser, por ejemplo, el de la complejización, que es una que pues aquí Gerardo explicaba o exponía en el artículo que citaba. Entonces, en efecto, cada una de esas secciones eh, que recalco, no son secciones reales, son construcciones mentales, son maneras en las que nosotros como humanos pues hemos, digamos que, intentado entender cómo funciona la realidad. Ellas están realmente imbricadas, pero pues digamos que nosotros tradicionalmente hemos hecho esos diseccionamientos. Entonces entendemos que todos estos diseccionamientos de la realidad operan en el sentido de la complejidad. Ahí voy entonces, bueno, el Pachacuti son trascendentales en el sentido en que me da la impresión de que cuando las cosas en la realidad se encuentran, lo que ocurre no es dialéctico, sino que es pachacuti, es decir, no hay una asunción de las realidades opuestas en una tercera que viene a ser como la imposición de una de ellas dos, ¿no? De la que es más fuerte, sino que más bien lo que ocurre es que se dan como estos espacios en los que hay una interconexión que a veces es contradictoria entre ellas, como que no hay una desaparición completa de esas realidades. Ahora sí, pues sería interesante que algún investigador en biología investigue, pues se propusiera hacer ese tipo de análisis. En lo que tiene que ver con lo social, el Pachacuti tiene un aspecto muy importante, primero, en lo que tiene pues, en lo bibliográfico, en lo investigativo, en el diálogo filosófico, y después todo lo que nosotros hemos visto. Pero no únicamente eso, sino que también es que
es una realidad vivida por las comunidades, es decir, no es un aspecto únicamente teórico, no, sino que las comunidades andinas de verdad tuvieron el Pachacuti, y el Pachacuti era el descubrimiento de América. Y el descubrimiento de América generó unas dinámicas de mestizaje que dieron como resultado las actuales comunidades andinas que viven en ese momento de lo que llamará Silvia Rivera Cusicanqui en el documento que yo llegué a citar como el double bind, el encuentro de dos realidades que son opuestas y que genera una cantidad de contradicciones impresionante. Eso, pues, igual para los que de pronto estén interesados por el concepto de double bind, es creado por Gregory Bateson y es un antropólogo estadounidense, que él menciona precisamente eso, pues que hay lugares o hay aspectos o bueno, espacios en los que dos principios, dos setos, más específicamente hablando, dos principios de comportamiento se encuentran y son opuestos, pero igual conviven. Y eso es Pachacuti. Bueno, vamos ahora con la segunda sesión. La segunda sesión decidí yo titularla como Chacana. Es un principio cosmológico que existe en las comunidades andinas y que un poco pone de manifiesto como la realidad como tal, primero tiene hay una primacía de las relaciones más que de las sustancias en la realidad, como es entendida por los andinos. Es una realidad evidentemente relacional, y la relacionalidad aplica un poco, o bueno, nos lleva a pensar en la sistematicidad de la realidad, como no hay sustancias sino sustantividades en términos hegelianos, como nosotros no estamos construidos bajo esta fórmula muy tradicional de una sustancia y una esencia, de unas esencias accidentes o de un subjectum o del hipoqueño, como también lo había mencionado ya el documento de Gerardo, sino que más bien ellos entienden que la realidad está construida por relaciones y que esa relacionalidad pues hace también entender o bueno, o poner en tela de juicio muchos de los aspectos que se han ido analizando filosóficamente en las tradiciones occidentales. Hasta aquí se puede ir viendo que en efecto el diálogo con las culturas sí es creativo. Sí hay cosas que se pueden aprender cuando yo tomo la decisión de ir hacia otra cultura y aprender de ellas. ¿Sí? El tercero, pues ya viene a ser entonces con Joseph Esterman, que tomé la decisión de llamarlo Pacha, y que tiene que ver con, no mentiras, runa, decían. ¿Qué tiene que ver? Pues la palabra runa tiene que ver con los sujetos, las personas. El runa es la persona, es la traducción más cercana que podríamos darle a la palabra runa en español es sujeto o persona. Y un poco, digamos, como para estas comunidades andinas, la idea de sujeto pues también estaba dinamizada. Y entendíamos que el runa andino es un sujeto que es comunitariamente construido. El sentido que cobra el runa viene a ser en el papel que cobra en la comunidad. Digamos, por ejemplo, pues colocábamos un poco también el ejemplo de cómo runa, bueno, cómo el hombre se convierte en hombre en el momento en que se casa con una mujer. Pero si toma la decisión de no casarse, pues entonces no es propiamente hombre. Y que cuando nosotros estamos hablando entonces de niños o adolescentes, pues no hay género en ellos. Entonces, es decir, la genitalidad no es mm, el carácter que le va a dar una distinción última de género a los hombres en estas comunidades. Y eso tiene mucho que ver también pues, con el tema de la responsabilidad, de la, ese principio comunitario que es totalmente diferente porque se construye en el entendido que no hay sujetos. Y la idea de sujeto, pues es típicamente moderna, que tiene origen en el cartesianismo, pues además ha sido, digamos, el principio de muchos modelos de organización social, económica y política, como puede ser el capitalismo. Entonces ahí, por ejemplo, pues también habíamos visto a Schurman y todo ese tipo de cosas, cómo el sujeto empieza a construir una serie de dinámicas diferentes. Está la política, la económica y la ética, ¿no? Y la metafísica, obviamente. Entonces ese arjé, que es el sujeto, se constituye en el principio ordenador del resto de la realidad. Y como entonces, como diría Schurman, teoría y práctica no son cosas diferentes. Una teoría tiene implicaciones prácticas. Y en la conformación de culturas eso es tremendamente importante. Bueno, eso también lo problematizábamos con bibliografía, con la idea de perdón, pero ese era, digamos que la idea. Y de aquí, pues entonces ya llegábamos un poco a mi propuesta, que era la de una filosofía frontera.
en pensar el diálogo desde una perspectiva descentralizada. Y entender que eso sí se lo quiero dejar muy claro, y es que el hecho de que el buen vivir y el vivir bien, que es la propuesta ética de las comunidades indígenas en general en América Latina, pues es algo más que mera teoría, ¿sí? Que nosotros, eh, y que eso cobra un poco más de significación cuando nosotros pensamos en que ir a la frontera también es prepararnos para las fricciones. Y cuando nosotros vamos hacia esos lugares, vamos a tener que entender que ahí hay fricciones y que es precisamente ese el labor filosófico, el de entenderlas, el de darles voz, el de darles herramientas, pero pensando también pues que es para la construcción de nuevas realidades, lugares en donde se pueda habitar y en donde sea más amigable esa habitabilidad. Entonces, pues bueno, esa era un poco ese es un poco el esquema. Ya para finalizar mi intervención, que se volvió muy larga, eh, y lo que tú mencionabas me parece muy genial. Sí, es decir, así como a parafrasearte, Gerardo, como tú dices ahí en el fragmento del artículo que me encantó muchísimo es, no es que nosotros hayamos llegado, o bueno, que yo haya llegado a estas conclusiones por vías plenamente teóricas, sino que más bien la realidad, al menos a mí me ha ido demostrando la complejidad de estos conceptos. Y creo que eso fue lo que más me problematizó con esto, porque yo, por ejemplo, viendo el video, buscando el video para la primera diapositiva, tengo que confesar que me he puesto a llorar, porque es muy difícil, porque claro, esas heridas que se empiezan a ver un poco con todo este tema de hidroituango y todas esas cosas, pues son heridas que lo vivo en primera persona, ¿no? Y ahí es cuando yo me conmuevo y entiendo un poco más a Dulce de que en efecto es ese contacto con lo otro, con el otro, lo que me hace a mí alejarme del ser. Ujú. Y todo, todo. Bueno, yo quería aprovechar para darte las gracias y felicitarte porque la verdad es que me ha parecido eh, muy, muy interesante y con muchos puntos que creo que traen pues aportaciones muy, muy valiosas, ¿no? Eh, Tampoco quiero repetir mucho los temas y la verdad es que tampoco me siento capacitado para hablar yo aportando algo nuevo con voz propia porque son temas que me quedan muy nuevos y también agradezco mucho esa ampliación de perspectiva que me ha dado el taller, ¿no? Eh, bueno, la categoría de Chiji, la acción de Chiji que has explicado, me ha parecido interesantísima porque me ha sacado completamente de la idea que tengo asociada a quizás tipos de indigenismo que pueden ser más mediáticos, ¿no? Los que, pues, con los que estoy más familiarizado quizás, que son más quizás que tienen un espíritu más militante, político y menos profundo, como el que presenta este concepto. Em, claro, como decía Gerardo, asociado a la categoría de fricción, me parece interesantísimo ver cómo puede entenderse la fricción como un momento productivo, ¿no? Un momento constructivo y que dé lugar a la creación pues, de un espacio nuevo en el que se convivan con las diferencias. Esto fue Filosofía Fundamental.